Gracias, Adriana. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí, siempre agradecida con Justicia, Tributo y Equidad por los espacios, sobre todo en este taller que, bueno, ya hoy terminamos formalmente con el taller de que venimos platicando junto con el maestro César Hernández de adolescentes. La idea de estar el día de hoy con ustedes es que podamos continuar y culminar sobre todo con este tema y podamos poner en práctica un poco lo aprendido, podamos platicar inquietudes, podamos ver en un caso práctico qué es lo que sucede realmente en el sistema integral y cuáles son las bases sobre las cuales pues vamos a tener que nosotros trabajar. Sobre todo los que ya son especialistas, los que pues están interesados o están cursando la especialidad y quieren litigar este sistema. Considero que es sumamente importante ponerlo en la práctica, no nada más a través pues, de este tipo de conferencias que hacemos, sino también a través de simulaciones, a través de audiencias reales ya en la práctica, y esto nos va a permitir pues desarrollar todas las habilidades, las herramientas para que juntos podamos crear un mejor sistema en esta materia, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, en donde vamos a platicar de las medidas. Recordarán que la clase pasada estuvimos hablando de las medidas de sanción, las que son no privativas y las que son privativas. Recordarán que bueno, platicaron con el maestro de forma general y conmigo también hace dos clases respecto de el listado de las medidas que venían en nuestra ley del sistema integral de niñas, niños y adolescentes. Para quien no estuvo en esta clase o que no pudo conectarse, o no ha podido conectarse y esta es su primera clase, también les va a ayudar mucho. ¿En qué sentido? Vamos a estar practicando sobre todo qué sucede con esas medidas privativas y esas medidas no privativas. Cómo se tiene que hacer de todas las partes, es decir, tanto de la fiscalía como de la defensa, como del juzgador propiamente esa imposición, dependiendo, obvio, de cada uno pues de los elementos que existan en el caso en específico. Recuerden ustedes que en este sistema integral, pues no basta nada más con buscar una medida de sanción. Si recordarán ustedes, estuvimos platicando cuando iniciamos este curso, pues la función en realidad de este sistema integral. Recordarán que pudimos hablar de las medidas de protección, pudimos hablar de los factores de riesgo que se dan dentro del sistema. Todo esto lo platicamos y también hablamos de algunos temas en materia de política criminal. Inclusive pudimos hacer un breve resumen de lo que se esperaba nosotros como sociedad respecto de esa protección que debe existir hacia los niñas, niños y adolescentes y lo que se esperaba de la implementación del sistema, que no solamente era el hecho de castigar. Platicamos también de este tema de las reformas o de la creencia de ciertas personas respecto de inclusive reducir la edad para poder castigar a los ya propiamente grupo etario número uno. En ese sentido, estuvimos reflexionando y les dejé sobre la mesa estos puntos porque les dije que era importante que cada quien pusiera su granito de arena, que cada quien pudiera pues hacer ese enfoque, ese énfasis en lo que significaba estar dentro de este sistema de justicia penal y sobre todo de lo que significaba estar litigando niñas, niños y adolescentes. Y con eso, con esta introducción o remembranza de las clases pasadas, vamos a empezar propiamente con la clase del día de hoy.
En la clase pasada, ustedes con el maestro César pudieron advertir elementos esenciales de la audiencia inicial, también platicaron de la audiencia intermedia y esta clase propiamente nos corresponde hablar de la audiencia de juicio oral. Algo que sucede en todas las audiencias que es, ustedes ya saben que nuestra ley del Sistema Integral de Justicia de Adolescentes tiene de aplicación supletoria nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, uno de los principios es la oralidad. Lo mismo pasa en esta tercera etapa de nuestro proceso penal, que es el juicio oral. También aquí el principio va a ser la oralidad. Pero tenemos otro principio que como tal es de todo el sistema penal. Este principio es el principio de publicidad. Y el principio de publicidad nos determina que las audiencias sean públicas. Pero fíjense que en materia de adolescentes, las audiencias se van a celebrar a puerta cerrada solamente a petición del adolescente o bajo alguna circunstancia que se llegue a solicitar por las partes y que estén de acuerdo, se va a poder permitir el acceso al público. Claramente cuidando las disposiciones de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales cuando nos habla de las excepciones para que una audiencia sea pública. Recordarán ustedes que está relacionado con delitos sexuales, donde se ventila información pues privada obviamente de la víctima, donde sea un caso en el que la integridad de la víctima pues pueda ser puesta en riesgo. En adolescentes, la regla general es que las audiencias sean a puerta cerrada y como excepcionalidad es una solicitud del propio adolescente siempre y cuando se cuiden las reglas del nacional. Eso es importante que ustedes lo sepan. Esta etapa de la que vamos a platicar, la etapa de juicio oral, es una etapa que es la tercera de inicial, intermedia y juicio oral y que propiamente recuerdo que habíamos hecho una pequeña encuesta con ustedes como de quién eran estudiantes, quiénes eran profesores, quiénes eran MPs, quiénes ya litigaban el sistema integral. Y recuerdo que la mayoría de ustedes son ya abogados y pues ya tienen este conocimiento como tal de lo que sucede en estas tres etapas. La idea de poder platicar del juicio, más allá de indicarles qué es el juicio oral y en qué consiste cada una de las partes, es verificar cómo aplica en niñas, niños y adolescentes y cuáles son esas reglas que se tienen que seguir en esta materia. ¿A qué voy con esto? Fíjense, en el juicio oral, ustedes saben que tenemos tanto en adultos como en adolescentes, pues los alegatos de apertura, tenemos los interrogatorios, los contrainterrogatorios y los alegatos de clausura. ¿En dónde versa ese punto toral? En la información que se va a desahogar y en la consideración que se le va a dar a esa información por parte del juzgador. ¿Por qué? No es lo mismo presentar un caso de adultos en donde el Ministerio Público tiene que ser punitivo, en donde el Ministerio Público ya en esta etapa de juicio oral trae ya cuántos años se va a ir la persona a prisión, qué es lo que va, cuál es el asesor jurídico, cuál es la reparación del daño que va a solicitar, etcétera. Y todo se vuelve una esfera, pues sí, en el ejercicio punitivo del Estado. En materia de adolescentes no sucede así. ¿A qué voy con esto? Hay reglas donde te dice, ¿sabes qué? Independientemente de agravantes, independientemente de circunstancias que puedan incrementar la pena, vamos a ponerles un tope. Vamos a poner un máximo a esta medida privativa de internamiento, sea cual sea el delito que se haya cometido, obviamente siguiendo las reglas que nos establece la ley y que son las reglas que vamos a platicar el día de hoy. Lo importante o lo padre, aparte de que tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico y el defensor son personas que ya están especializadas
en este sistema integral de justicia para adolescentes. Es decir, son personas que conocen los principios bajo los que se rige el sistema y conocen sobre todo cuál es el objetivo del sistema, que está totalmente pues enfocado en que no exista más bien que exista una reparación del daño integral, pero también que este adolescente pueda tener una reinserción y una reintegración familiar. Es la idea como tal de la ley. Ahora, aquí el punto toral es qué va a pasar cuando ya las partes hayan debatido, cuando ya las partes hayan desahogado, presentado sus medios de prueba y tengamos ya, pues, ahora sí que establecer una sentencia, bajo qué reglas el juzgador se debe de dirigir para la imposición de la sentencia. Y esto resulta importante comentarlo porque por varias cosas. Primero, como en tanto en adultos como en adolescentes, ustedes saben que tenemos un estándar probatorio. El estándar probatorio en el juicio oral es una verdad más allá de toda duda razonable. Es decir, tendremos que acreditar como ministerios públicos que los hechos pasaron de esa forma y que no existe ningún tipo de duda respecto de esos hechos. Si nosotros nos vamos del lado de la defensa y en caso de poder acreditar la existencia de alguna duda respecto de la teoría del caso de la defensa, pues obviamente sin duda se tendrá que absolver a la persona adolescente para una sentencia condenatoria y para lograr este grado de estándar probatorio en este punto de la sentencia, el tribunal necesita una convicción plena de la responsabilidad de ese adolescente. Por eso está aquí mucho la importancia, primero, de la presentación del caso del Ministerio Público a través de los alegatos de apertura y del desahogo probatorio que se tiene que dar también por parte del Ministerio Público y para que el juzgador en la parte de la sentencia pueda realizar una valoración libre, una valoración que sea lógica, una valoración congruente, una valoración racional que permita, derivado de un conjunto de esta valoración de cada una de las pruebas desahogadas, eh, acreditar la sentencia condenatoria o, en su caso, a falta de duda, pues la sentencia absolutoria. ¿Cómo se va a hacer esto? Fíjense que aquí en adolescentes, como regla general, el fallo se debe comunicar en la misma audiencia. Es decir, se presentan las pruebas del MP, de la defensa, en dado caso de existir, y el juzgador debe establecer, puede generar un receso para preparar en ese momento el sentido del fallo y debe comunicarlo en la misma audiencia. En el caso en el que el fallo pueda llegar a ser un asunto pues complejo o puedan existir pues varias pruebas que se desahogaron y en ese sentido lo que sí puede hacer el juzgador es solicitar un plazo de 24 horas para con calma estudiar el caso y poder determinar ya el sentido del fallo. Pero como regla general, tendrá que hacer el mismo día en la misma audiencia. Un punto que es importante que ustedes deben de considerar y que no deben perder de vista son las reglas de la imposición de estas medidas de sanción, porque como lo hemos platicado a lo largo de estas clases, tanto conmigo como con el maestro César, existen grupos etarios. ¿Te acuerdan cuántos son? Sí, tres. Son 3 grupos etarios. ¿Y en cuáles edades? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es tu nombre? Yereli, Yareli. este, sí, es el de 12 a 14, de, de 14 a menos de 16 y de 16
a menos de 18. Bien, perfecto. Exactamente, esos son los grupos etarios. Pero ¿cómo van a fungir entonces las medidas de sanción dependiendo del grupo etario? Hay una regla general que no se les debe de olvidar. Para el grupo etario número 1, como bien lo dijo Yareli, es decir, a los adolescentes que están entre los 12 y menos de 14 años, no puede proceder una medida privativa de libertad. La medida privativa de libertad no existe. ¿Y alguien me puede decir cuáles son las que contempla nuestra ley nacional? A ver, alguien que esté aquí, que me vayan siguiendo. Si lo quieren, lo pueden dejar en los comentarios. ¿No, nadie? Acuérdense que una es el internamiento. A ver, les voy a ir dando pistas. Internamiento. A ver, aquí tengo. Ah, no es de Adriana. A quien les sea posible, prendan sus cámaras. Sí, coincido con los organizadores. A ver, a quien les sea posible, por favor, pueden prender sus cámaras. Tenemos entonces el internamiento, tenemos también el semi-internamiento, una estancia de... Vamos a poder nosotros imponer esa medida a otros grupos etarios, pero como regla general no podemos imponer esta medida a los grupos, al grupo etario número 1, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué otra regla es fundamental que nosotros tengamos en mente? La que está relacionada con la imposición de medidas para el grupo etario número 2, es decir, los adolescentes que tenemos a partir de los 14 años y el grupo etario número 3, de los 14 a los 16 en el 2 y de los 16 a los 18 en el tercero. Para ellos, estas medidas de sanción aplican de diferente forma. ¿En qué sentido? Primero, a ellos sí se les puede imponer una medida privativa de libertad. Inclusive a ellos se les pueden imponer hasta dos medidas. Y estas dos medidas puede ser una no privativa y una privativa o dos no privativas. Estas medidas se pueden cumplir de diferentes formas. Si se le impone, por ejemplo, una medida privativa y una no privativa, lo que se hará es establecer que pueden cumplirse de forma simultánea cuando las dos puedan coincidir, sean compatibles para darse de forma simultánea. También se pueden imponer de forma alterna o de forma sucesiva. Cualquiera, ahorita vamos a ver el catálogo de las medidas de sanción de forma general para que pues ustedes lo tengan bien ubicado y sobre todo puedan diferenciar y ayudarme al ejercicio que vamos a hacer a continuación. Otro dato importante que deben saber y que tampoco deben perder de vista es el tiempo que se pueden imponer las medidas privativas. En el caso del grupo etario número 2, es decir, los que están de los 14 a los 16 años, el máximo de esta medida es de 3 años, es decir, la medida privativa solamente hasta 3 años. Y para los que están en el grupo etario número 3, es decir, de los 16 a los 18 años, bueno, menos de 18, solamente pueden estar privados de su libertad hasta 5 años. Por eso es que yo les decía hace un rato, a ver, no importa, o bueno, sí importa, pero no es relevante porque no es el objeto del sistema integral en adolescentes el ver cuántos años va a pasar una persona en cuestión de agrégale más, acredita esta agravante, establece
todo el número de personas que fueron para incrementar el delito, hay que buscar, si me explico, el MP no necesariamente tiene que buscar todo esto con la finalidad de que se puede incrementar la pena, por ejemplo, como en el delito de secuestro. ¿Alguien sabe hasta cuántos años puede pasar una persona en prisión en este delito, una persona adulta? Con todas las agravantes y con todas las agravantes, ¿cuánto es lo máximo? De hecho, este delito de secuestro es el que más pena tiene. Parece que es hasta los 55 o 59 años, no tengo certeza. ¿Cómo te llamas? Armando, Juan Armando. Juan Armando. No, Juan Armando, todavía más. ¿Alguien que tenga otro dato? En el Creo que es Estado de de México 40 a puede llegar a 80. 70. Todavía más de 70. Bueno, manejan la Con las... vitalicia. ¿Mandé? Se maneja como prisión vitalicia, pero ya fue declarada inconstitucional. No, ya no hay prisión vitalicia. Más de 70. Tenemos hasta 140 años con todas las agravantes en el delito de secuestro. Pero, ¿qué sucede si un menor comete ese delito de secuestro? Lo máximo que le van a poder imponer son 5 años y eso si se encuentra en el grupo etario número 3, es decir, que tenga entre los 16 y menos de 18 años. Por eso, y esto lo traigo a colación, porque ustedes recordarán que una de las primeras clases platicamos en este fenómeno criminológico de los niños sicarios, de cómo los grupos delictivos deciden eh, captar adolescentes con la finalidad de que, bueno, ellos la sanción que pueden tener es muchísimo menor si es que alguno llega a ser detenido. Y en esos años, en vez de dedicarse a una reintegración, o eso es lo que se espera por parte de la ley, vuelven a salir al mismo ambiente, con los mismos factores de riesgo que ya tenían. Bueno, eso fue lo que platicamos un poco la clase pasada, pero ahorita con con las reglas que me importa que ustedes tengan muy presentes son 3 años para el grupo etario 2, que es de 14 a menos de 16 como máxima pena privativa de libertad, perdón, como máxima medida de sanción, y 5 años para para el grupo etario número 3 como máxima medida de sanción privativa de libertad, ¿vale? Ahora, la clase pasada, al final de la clase pasada, ustedes platicaron con el maestro César los delitos que están en el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral, que eran los delitos que están referidos para que se pueda imponer una sanción privativa de libertad. Dentro de los que destacan, tenemos al homicidio calificado, a la violación tumultuaria, al secuestro, la trata de personas y la delincuencia organizada. Estos son dentro de los que destacan. Y es importante que ustedes los tengan. ¿Por qué? Porque van a saber las reglas y esto nos va a ayudar al ejercicio que ahorita vamos a platicar. ¿En qué sentido? Fíjense. Para los delitos para los grupos etarios, por ejemplo, que son el grupo etario número 1, tenemos de 12 a menos de 14 años. Para ese grupo etario número 1, acuérdense, no aplica medida privativa de la libertad y la duración máxima de cualquier otra medida es hasta de 1 año. Para grupo etario 2, sí aplica y se pueden imponer hasta dos medidas combinadas, privativa y no privativa, y la duración máxima es hasta 3 años. Y 3, grupo etario 3, igual hasta 2 medidas, una privativa y una no privativa, y la duración máxima es hasta 5 años. ¿Qué me gustaría que hiciéramos con estas reglas que yo les acabo de mencionar, con estas reglas que acabamos de especificar? Lo que vamos a hacer en esta clase es establecer cómo podemos aplicar, cómo podemos argumentar
respecto de un caso que nosotros estemos llevando de adolescentes y cómo podemos establecer qué medida le tocaría, que dependiendo de la edad del adolescente, dependiendo de las condiciones específicas del adolescente, pero también claramente dependiendo del delito que esté cometiendo, bueno, el adolescente y que propiamente se haya acreditado. Para esto, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy aquí a publicar un caso práctico que me gustaría que leyeran. Y después de que tengamos el caso práctico, vamos a dividirnos para la argumentación que vamos a realizar. ¿A qué me refiero con dividirnos? A que unos van a fungir como ministerios públicos, otros van a fungir como defensores y otros van a fungir como juzgadores. Esto con la idea de que podamos establecer cuál es la medida de internamiento, perdón, cuál es la medida de sanción que le puede tocar a ese adolescente. Entonces, denme oportunidad, voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me dicen si ya las pueden ver. A ver si me ayudan. Creo que no puedo compartir yo porque no soy anfitriona. Es coanfitrión, maestra. Ah, ok, ya, sí, ya pude. Ya vi dónde. Listo, listo. Ya lo tengo aquí. A ver, tenemos este caso. Este caso es un caso hipotético donde vienen hechos específicos, luego vienen pruebas de la fiscalía y pruebas de la defensa. Vamos a hacer una lectura rápida de este caso y luego vamos a ir platicando cómo vamos a aplicar estas medidas que les acabo de decir, dependiendo del rol que estemos jugando. Va, ¿alguien quiere ayudarme a la lectura de este caso? A la primera parte de los hechos. Yo, Nayeli. Adelante, Nayeli. Caso hipotético, la riña en el parque. Hechos. Luis N., adolescente de 16 años, se encontraba en un parque de la Ciudad de México con un grupo de amigos. Tras una discusión con otro joven de 17 años, ambos comenzaron una riña. Durante el altercado, Luis sacó una navaja y le provocó una herida mortal en el pecho a su contrincante. El joven murió camino al hospital. El Ministerio Público inició investigación y formuló imputación contra Luis por el delito de homicidio doloso. Pruebas de la Fiscalía. Número 1. Declaración de 2 testigos presenciales que relataron cómo Luis sacó la navaja durante la riña. 2. Dictamen pericial en criminalística que acreditó la trayectoria de la herida y la correspondencia con el arma asegurada. 3. Informe de necropsia, donde se estableció la causa de muerte, hemorragia interna por lesión de arma blanca. 4. Informe policial homologado, que dio cuenta de la detención de Luis minutos después del hecho con la navaja en su poder. 5. Peritaje en psicología a la víctima indirecta, madre del fallecido, que acreditó el impacto emocional y social de la pérdida. Pruebas de la defensa. 1. Testimonio de un amigo de Luis que afirmó que la víctima lo agredió primero con un golpe. 2. Peritaje médico de lesiones de Luis, que acreditó que presentaba golpes y hematomas en el rostro y torso. 3. Peritaje en psicología, que indicó que Luis muestra inmadurez emocional y alta impulsibilidad propia de la edad. 4. Estudio socioeconómico, que reveló que Luis proviene de una familia desintegrada y con condiciones de marginación social. 5. Informe escolar, que mostró que el adolescente asistía a clases de manera irregular, pero sin antecedentes de violencia en el plantel. Bien, muchas gracias, Nayeli.
Bien, entonces, aquí ya se dan cuenta, ahorita muchos dicen que pensaron que mañana era la clase, pero acuérdense que ya habíamos notificado que era hoy, entonces igual y por eso ahorita hay algunas personas que dicen no me equivoqué o no, pero no se preocupen, esta reunión está siendo grabada. En atención a que hubo cambio en que se hizo la clase para el 29, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta reunión está grabada. Los que estén viendo la reunión posterior, es decir, en otro día y no tengan la oportunidad de hacer dudas, con todo el gusto van a poder hacerme las dudas. Solamente escríbanme en mi Instagram y pónganme que son del curso de Justicia, Tributo y Equidad.